Pues mi estimado Daril, estamos en nuestra tercera emisión de Cienciacionalistas. Esperamos que a todos nuestros seguidores les esté gustando el programa. Y pues bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Qué tema vamos a estar abordando hoy? Charlie, el día de hoy vamos a estar abordando un tema de suma importancia en este siglo, que es la eugenesia. ¿Y por qué digo en este siglo? Digo, si bien es cierto que la eugenesia no es un tema nuevo, es un tema que, como abordaremos más adelante, pues ha tenido una larga historia. Con los adelantos que hemos tenido en el siglo XX y en el siglo XXI, creo que es pues de suma importancia científica, pues de ahora en más, ¿no? Cada vez van teniendo o van habiendo más descubrimientos, que si ya se descubrió el genoma del ser humano, que si ya se descubrió el genoma de muchísimas más especies, y esto pues conlleva a pues muchas dudas acerca de la manipulación genética, ¿no? Entonces creo que es un buen tema el que vamos a abordar el día de hoy. Es un tema bastante controversial, ¿no? O sea, en general creo que el mejoramiento genético es un tema que despierta muchas opiniones, que despierta muchas controversias. Un gran ejemplo es el mejoramiento vegetal, ¿no? Hay muchas controversias alrededor de él, pero pues es también un proceso que hemos realizado desde siempre como humanos, ¿no? Básicamente todo lo que comemos es modificado genéticamente. A lo mejor antes lo hacían con técnicas más rudimentarias, sí, más vamos a decirlo así, como decían, a ojo de buen cubero, ¿no? Pero deliberadamente siempre estuvimos seleccionando las plantas, los frutos que más nos gustaban, que tuvieran mejor sabor, que se hiciera más grande el fruto o cosas por el estilo. Sí, es el nacimiento de la eugenesia, aunque no tenía ese nombre, ¿no? El descubrimiento, pues desde Gregorio Mendel, ¿no? Desde ahí empezó a surgir la cosquillita de los genes, ¿no? De que se descubrieron que los genes y cómo vamos a poder jugar los científicos con este tema, ¿no? De los genes, de ponerle genes a unas especies, quitarle a otras. ¿Qué es el punto, no? A lo mejor, perdón. Sí. ¿Qué es el punto que a lo mejor no es tanto un juego, ¿no? Bueno, a lo mejor para algunos sí lo es, pero a lo mejor lo que queremos explorar aquí no es tanto como un juego, ¿no? Sino como una herramienta positiva que podría ayudarnos, ¿no? Sí, lo hacía de manera irónica, pero sí es algo muy serio, ¿no? Es algo muy serio que puede llevar, que puede tener implicaciones éticas, implicaciones biológicas importantes, ¿no? A lo largo de la manipulación de este tipo de material, ¿no? Pero comencemos. ¿Qué es la eugenesia? O sea, ¿qué es...? O más bien, para definir la eugenesia, más bien, ¿qué es el mejoramiento? ¿Cuál ha sido el nacimiento de la eugenesia, el nacimiento del mejoramiento genético? Tú tenías algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, decías que los vegetales, algunas especies vegetales, algunas especies animales, han tenido con el paso del tiempo diferentes tipos, diferentes mejoras, ¿no? Háblanos de esos ejemplos. Por ejemplo, no sé, tenías el ejemplo del maíz, el ejemplo de las mazorcas. Sí, definitivamente hay varios ejemplos. En los alimentos hay muchos ejemplos. Los animales, ¿no? Los animales domesticados, la vaca, el borrego, ¿no? Y en las plantas, pues evidentemente uno de los más, a lo mejor de los más famosos, de los que tenemos más cercano y que podemos ver día a día, aquí en México, pues es el maíz, ¿no? Si tú comparas el maíz moderno, el maíz que tenemos, incluso las razas nativas, con el maíz o el ancestro del maíz que es el teocintle, pues vas a ver que es una diferencia abismal de lo que es la mazorca ahorita a lo que era vamos a decirlo así, el padre del maíz, ¿no? Sí. Totalmente distintos y que tiene definitivamente el maíz que conocemos hoy, tiene las huellas, ¿no? De ese mejoramiento, ¿no? La semilla que está bien atada, o bueno, bien enraizada, vamos a decirlo así, en la mazorca, cosa que a lo mejor de manera natural pues no hubiera ocurrido, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes ejemplos, pero hay muchos más, ¿no? Los plátanos antes eran pequeñitos, parecían más bien plátano dominico. Así es. ¿No? Pero estaba lleno de semillita. No tenía pulpa. Y eran pequeñitos. Y eran muy pequeñitos. Las zanahorias que son una raíz, pues
nada que ver con las que comemos hoy en día, ¿no? Tú ves el ancestro de la zanahoria y es una raicita ahí pequeñita que no tiene, pues vamos a decirlo así, carnita. Ujú. Y pues dista mucho de lo que comemos hoy en día. La sandía, básicamente todos los alimentos que consumimos hoy en día son producto de mejoramiento por parte del hombre, ¿no? Eso de que a lo mejor se piense que son naturales, pues no, no son naturales porque de ninguna forma se habrían dado en la naturaleza. Por más que te digan y te quieran vender que las siembras son orgánicas, que son naturales, que son especies nativas, que son especies... Si bien es cierto el término de especies nativas tiene otro contexto, ¿no? Exactamente, sí, efectivamente. O sea, sí esta parte de nativas, ¿no? Porque fueron desarrolladas en una locación específica, ¿no? Son endémicas, a lo mejor, o bueno, son originarias de un punto geográfico específico. Pero, como dices, eso de a lo mejor de el marketing de es que es natural y pues no, o sea, no es natural porque no se dan en la naturaleza de ninguna manera. Utilizaron técnicas de sembrado, técnicas de mejoramiento, nuestros ancestros, para, valga la redundancia, mejorar estas especies, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Ahora que comentabas lo de las mazorcas, pues tenemos los ejemplos del elote, pues que te comes ahí en la Alameda, ¿no? Los elotes Le das con una granos mordidota, ¿no? grandotes, Le das una exactamente. mordidota. El maíz pozolero, por El ejemplo. maíz pozolero. Que ahí es muy interesante, ¿no? La genética del maíz varía bastante de razas entre razas. O sea, es una cosa bastante impresionante porque el genoma de algunas razas de maíz pareciera que ni siquiera es de maíz, ¿no? Eh, entonces hay una variación importante ahí en términos genéticos y que son producto, en gran medida, del mejoramiento vegetal que ha hecho el hombre. ¿Cuántas especies dirías que hay de maíz en México? En México hay 60. Hay 60 razas de maíz, 60 razas nativas, ¿no? A eso súmale, evidentemente, las razas, o bueno, las variedades ya serían las variedades mejoradas, ¿no? De maíces híbridos, que ya estos son producto, ¿no? De un mejoramiento genético ya más, bueno, que involucra evidentemente ya la ciencia, Ujú. y que se hace de manera deliberada para obtener características bien específicas, muy específicas de una planta de maíz. Y de manera tradicional también, también existen este tipo de mezclas y este tipo de mejoramientos, ¿no? Y de prácticas. Exactamente. Y bueno, otro tipo de ejemplos, ahorita nos fuimos por los vegetales, algo un poco más, algo más conocido, algo más palpable, los animales, por ejemplo, ¿no? Los cánidos o Los félidos. perros. Sí, Exactamente. también son productos de un mejoramiento genético fuerte por parte del hombre, ¿no? Distan muchísimo de su ancestro, ¿no? Los Del lobos. lobo. Exactamente. Efectivamente. Sí, no, ahorita vemos especies, pues los chihuahuas, los pugs, los pastores alemanes, que son a lo mejor los que más se apegan y los que seleccionaron para que se parecieran o tuvieran características más parecidas a un lobo, pero con la diferencia de que estos son 100% domésticos, ¿no? Y ahí te quitas un problema, es un beneficio que tiene este tipo de cruzas, pues de que el animal es completamente dócil. Sí, Y te ayuda en el pastoreo, en el campo, como protección, ¿no? Y todas estas características las seleccionamos, que los perros tengan características olfativas, auditivas, visuales incluso, ¿no? Y sociales. Y sociales. Sobre todo sociales, ¿no? Precisamente por eso dicen que es el mejor amigo del hombre, ¿no? Sí. Porque son dóciles. Así es. Los hemos adaptado. Y precisamente con lo que mencionabas de esto de las razas de los pugs, o de cualquier otra raza de perros. Sí, de animales de compañía. De hecho, pues te está lo del pedigrí, ¿no? O sea, cuando vas a comprar un perro de pedigrí, pues te están garantizando que hay una genética detrás de ese animal, ¿no? Lo que nos habla precisamente de este proceso no es eugenesia, porque más adelante veremos por qué, pero sí es un proceso de mejoramiento en donde incluso estamos certificando que la genética del perro que estás comprando es pura. De mejoramiento, entre comillas, ¿no? Más bien, como dices, creo que lo que te están diciendo es que, que no hay mezclas. O sea, que no hay mezcla en esa raza, lo que naturalmente y genéticamente no es lo deseable, ¿no? Pero pues así es el ego del hombre, ¿no? Tendemos a modificar todo lo que nos rodea. Es nuestra naturaleza. A nuestro gusto. A nuestro gusto, claro. ¿No? Y a veces hasta nuestra semejanza, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Pues sí,
Como decíamos, esta práctica es algo, pues viene desde hace muchos años, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Incluso las culturas griegas, las culturas romanas, las culturas espartanas, hay dos ejemplos que me gustaría mencionar. Uno muy particular y donde ya se habla de eugenesia como término, ¿no? Ya lo podríamos incluir en ese costalito de eugenesia. Los espartanos, ¿no? Cuando tenían a un bebé, a un niño, que no cumplía con las características físicas deseables para esa cultura, pues se subían a un monte y los arrojaban a un río, ¿no? Para evitar que sus genes se proliferaran a lo largo de las generaciones. Lo que hoy en día sabemos que no necesariamente es así, porque si los padres de ese hijo tuvieron otra decena de hijos, que era lo que solían hacer, pues muy probablemente iban a arrastrar estos problemas, ¿no? O estas características no deseadas, ¿no? Entonces, pues lo que hacían ahí era una práctica bárbara, una práctica que para ellos tenía mucho sentido, pero pues comparándolo con la ética del siglo XXI, creo que sí deja mucho que pensar, ¿no? Otro ejemplo, pues es en la cultura griega, ¿no? En la cultura griega había ciertos filósofos como Sócrates, Demócrito, Sófocles, entre otros, que apoyaban el mejoramiento o la selección social para el mejoramiento de su propia raza, ¿no? Para que los hombres fueran más grandes, para que fueran más musculosos, ¿no? Esquilo, por ejemplo, hablaba de una selección que podríamos decir hoy en día que es una selección negativa, ¿no? Que positiva, que abordaba que las mujeres más bellas, las mujeres más sanas, las mujeres vírgenes más hermosas, se emparejaran con los atletas, con los grandes pensadores, para que su descendencia tuviera las mismas características, que no necesariamente va a ser así, pero en la mayoría de los casos, pues así funciona la genética, ¿no? Tenían cierta idea. Hay otras prácticas, por ejemplo, que son prácticas de eugenesia negativa, que lo que buscaban era evitar este emparejamiento entre este tipo de individuos, pues para evitar pues que los niños o que la descendencia saliera con características no deseadas, ¿no? Y ejemplos como ellos hay muchos, ¿no? Entre las culturas mesopotámicas, las culturas egipcias, las culturas nórdicas, las culturas mediterráneas, y cada cultura tenía sus propios estándares, ¿no? Propios estándares de belleza, ¿no? Incluso. Entonces, pues sí, esto viene desde hace años antes, ¿no? Efectivamente, y como lo mencionas, algo que creo que comparten estas características de selección, Uh-huh. pues es que hay una asociación evidente, ¿no? A la cultura, a las ideologías, ¿no? Y a lo que ellos consideraban o lo que ellos consideraban que son los estándares de belleza y que representaban mejor su propia raza. Uh-huh. Sí. Ejemplo de ello, pues dimos varios ejemplos, pero uno en particular que me llama mucho la atención en cuanto a los estándares de belleza es un ejemplo de una tribu etíope que se llaman bodis, donde el estándar de belleza dista muchísimo del de los griegos y del occidental y del oriental, ¿no? Estas personas o los hombres de estas tribus optan por tener un vientre grande, muy grande. Mientras más grande el hombre, mientras más grande el vientre, tiene un estatus mayor, ¿no? Esto no hablamos de eugenesia porque estas ya son otras prácticas, ¿no? Prácticas alimenticias, prácticas estéticas, pero lo que sí comparten son los estándares diferentes de bellezas que tenían entre las culturas. Oye, pero pues eso sigue pasando también aquí en lo occidental, ¿no? Porque pues están los de pancita chelera, ¿no? Exactamente, sí, mientras más pancita chelera, más sexy. Más sexy, claro. Sí. Y otro ejemplo creo que son los padaung, que son las mujeres cuello de jirafa, ¿no? Que también es un estándar de belleza que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, dista mucho también del concepto de belleza que tenemos
en Occidente, ¿no? Y bueno, en general en varias partes del mundo, ¿no? Entonces es diverso y como decíamos, pues es parte precisamente de la asociación que tenemos a lo que es la belleza, ¿no? Y los estándares que la definen. Y no solamente, o más bien, sobre todo cuando hablamos de eugenesia, no hablamos solamente de estándares de belleza. Más importante ahí, aún, hablamos de mejoramiento de la salud, ¿no? Que es un tema pues, que nos ocupa actualmente. Pero eso es más reciente, ¿no? Mucho Ahorita más vamos reciente. a llegar ahí, pero eso es más reciente. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace el término de eugenesia, Charlie? ¿Tienes una idea? Pues el término de eugenesia, ¿no? Viene del griego eunike, ¿no? Que significa buen origen, ¿no? Y es una filosofía social que define la mejora de los rasgos hereditarios humanos por medio de cualquier tipo de manipulación, como ya mencionábamos, social o biotecnológica, ya más reciente biotecnológica, aunque la biotecnología ha estado también ahí siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, biotecnología moderna, vamos a decirlo, biotecnología moderna. Exactamente. Y está encaminada a la modificación de las características genéticas de la descendencia independientemente de la finalidad que se persiga, tanto terapéutica como social. Así es. Sí, lo que platicábamos social, pues todo lo que ya dijimos, ¿no? Y terapéutica, pues en el mejoramiento físico del ser humano. Exactamente. Así de simple, ¿no? Y ahí es donde está el dilema, ¿no? Sí. Me voy a regresar un poquito para comentarles dónde o con quién nace el término de eugenesia. Todos conocemos a Charles Darwin, ¿no? Claro. Este sujeto tenía un primo, casi igual de famoso, llamado Francis Galton. Este señor acuñó este término durante esa época, durante la misma época de Darwin. Y aunque en esa época, pues la tecnología, pues no teníamos la posibilidad tecnológicamente para manipular los genes, él ya tenía estas ideas arrastrando de estas culturas antiguas, nada más que él lo llevó a la práctica, lo llevó al papel, y de ahí nace este término de eugenesia, ¿no? Es interesante y es importante saber de dónde nacen estos términos y para qué, ¿no? Sí, claro. Recordemos, Charlie, que estamos hablando de 1800, ¿no? Donde afortunadamente otro gran hombre llamado Gregorio Mendel, pues sale con los estudios con los estudios genéticos, ¿no? Con los estudios arcaicos genéticos y el clásico y ya bien conocido experimento de los guisantes. Ahí es donde nace el conocimiento, o donde surge el conocimiento de los genes, ¿no? Que cruzando cierto tipo, cierta especie o ciertas características de una especie de guisante, pues vamos a tener cierta descendencia con las características deseadas, ¿no? De esto se tomó este señor Galton para formular su teoría y su práctica de la eugenesia, ¿no? Ya para inicios del siglo XX, ya en épocas mucho más actuales, pues nacen los estudios tal cual, ¿no? De mejoramientos, no de mejoramientos, de prácticas de deducción de genes. ¿A qué me quiero referir con esto? Al genoma humano, ¿no? Ya empezaron a existir ciertos estudios donde pues ya sabíamos qué eran los genes, pero no podíamos o no sabíamos para qué funcionaban, para qué servían unos u otros genes. Ni siquiera sabíamos para qué servían cada uno de los genes que teníamos, ¿no? Bueno, eso fue el estudio, ¿no? De Watson y Crick, ¿no? Evidentemente, de que se descubre la estructura, ¿no? De la doble hélice. Pero como tú dices, ¿no? O sea, todavía no teníamos ese avance como para saber, es que este gen se codifica eso, ¿no? Eso vendría a lo mejor más adelante, como... Es también curioso saber que en México también se llevaron ciertas prácticas eugenésicas alrededor de los años 30, ¿no? ¿Pero quiénes? Había ciertas instituciones certificadas por el gobierno, llamadas, entre otras, la fundación o la institución Sociedad Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento de la Raza, así como lo escuchan. Así, auspiciado por el gobierno, a todas luces. Y lo que esta organización quería hacer era mejorar la raza. Es decir, ellos implementaban pruebas psicométricas, pruebas que hoy podríamos decir que son pseudocientíficas, como, número 1,
pruebas de IQ, craniométricas o biotipológicas. Esto, como ya lo hemos comentado en otros episodios, pues son pseudociencias, no tienen ningún fundamento científico. Oye, ¿qué medían el cráneo de la persona y que le decían, tú eres asesino, ¿no? O medían la distancia que había entre los ojos y decían, bueno, es que tú vas a ser prostituta cuando crezcas, ¿no? Porque una de las cosas o una de las razones por las cuales se fundaron estas instituciones es para solucionar, o era para solucionar algunos problemas sociales, Charlie. ¿Cómo cuáles? Como la delincuencia, como la prostitución, como las enfermedades mentales. Si bien es cierto que algunas enfermedades mentales sí tienen algo que ver con la genética, hay muchas tantas que se desarrollan a lo largo de la vida de un ser humano y que se pueden no desencadenar por algunos eventos que pueda tener. No necesariamente, si tienes los genes, lo vas a desarrollar, ¿no? Pero pues una de los fundamentos de estos científicos o pseudocientíficos, pues era la eliminación de estos problemas sociales. Oye, y una pregunta. ¿Investigaste qué tipo de raza querían llegar a tener? O sea, me refiero, además de evidentemente de las características psicológicas, podría decirse, para que no robaran, para que no fueran prostitutas, ¿no? Bueno, básicamente una sociedad utópica. Sí. Pero, ¿sabías si ellos tenían a lo mejor una visión como los nazis? No, si bien es cierto que siempre hemos tenido estándares de belleza basados en Occidente, no tenían, o su finalidad no era mejorar la raza en ese aspecto, simplemente era la eliminación de estos problemas sociales. Era su objetivo primigenio, aunque no dudo que si esto hubiera proliferado, pues si hubieran tenido ciertas ideas, ¿no? Sobre todo, pues por el momento en el que se desarrollaron, que como te mencionaba, pues eran los años 30. Y esa es otra pregunta que me gustaría hacer. Finalmente, en los 30, como tú dices, el Estado lo hizo a todas luces. Sí. Sin ningún tipo de cuidado a lo mejor en discurso o en comunicación, ¿no? A lo mejor ahorita está un poquito enterrado, ¿no? En la historia. Pero ¿tú a qué le atribuyes que en los años 30 el gobierno haya tomado la decisión de crear la organización y de crear esos estudios y que ahorita a lo mejor sea algo, pues si me atrevería a decir, a lo mejor impensable de que hicieran? O sea, ¿a qué le atribuyes? ¿Qué cambió de los años 30 a ahorita? Creo que era el contexto sociopolítico, como lo hemos platicado en emisiones anteriores. Esto tiene mucho que ver en todas las decisiones que se toman en ciencia, ¿no? El contexto en el que se estaban desarrollando o en el que se estaba desarrollando México era un contexto, si bien es cierto que no estaba tan globalizado como el día de hoy, pues sí teníamos el conocimiento de las prácticas que realizaban los alemanes, sí teníamos conocimiento de las prácticas que se realizaban durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos platicado de energía nuclear, de las bombas nucleares, y esta no es una excepción. También hacían pues tenían varias técnicas o realizaban algunas, ¿cómo se le pueden decir? ¿Prácticas? Prácticas éticas o poco éticas o no éticas en el siglo XXI. En el siglo XX eran un poco menos llamativas. Y bueno, creo que volviendo a tu pregunta, ¿qué era lo que llevó al gobierno? ¿Qué fue lo que llevó al gobierno a tomar estas decisiones? Pues mira, yo creo que definitivamente era el contexto en el que nos desarrollábamos y el desconocimiento de la ciencia, ¿no? Porque si bien es cierto que actualmente tenemos o tienen los gobernantes un atisbo de lo que en realidad es la ciencia, o sea, tienen muchos tabúes, pues en esa época yo creo que no tenían ni la menor idea de lo que se estaba haciendo O lo que implicaba, o ¿no? lo que implicaba. De hecho, pues también hemos platicado acerca de otras pseudociencias que el gobierno auspiciaba en algunas técnicas de investigación, por ejemplo, ¿no? Que utilizaban a mediums para poder dilucidar
dónde se encontraba el asesino serial o dónde se encontraban ciertos restos de alguna persona, de un asesinato. Entonces, pues era ignorancia. O sea, realmente al único que se lo atribuyo es a la ignorancia, que si bien es cierto que al día de hoy, pues los gobiernos no tienen un acercamiento muy claro con la ciencia, pues con el pasar de los años hacia atrás, pues creo que mucho menos, ¿no? O sea, pocas cosas le interesaban menos a la sociedad mexicana que la ciencia. Y fíjate que eh, mencionaste algo bien interesante, ¿no? Esto de las pseudociencias. Yo nada más añadiría 2 puntos para complementar tu comentario. Ujú. Sí, yo creo que bueno, no creo, en la política mexicana, en la revolución y post-revolución, el ocultismo, por ejemplo, estuvo muy, muy de cerca dentro de la política mexicana. Esa es una, ¿no? O sea, una promoción de la pseudociencia dentro de la política, ¿no? O sea, ya tenemos el historial ahí como país. Sí, Y tenemos bueno, personajes renombrados, históricos como Madero, ¿no? Pues, a todas luces él practicaba pues, el ocultismo, ujú, ¿no? efectivamente, y también el otro punto para complementar de lo que dices es, sí, efectivamente yo creo que todos somos producto de nuestra época, ¿no? O sea, todos somos producto del momento histórico en el que somos educados, Ujú. ¿no? Tanto en términos de ideologías como en términos obviamente discursivos, ¿no? De lo que se puede decir, qué no se puede decir, o lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Así es. Sí, y si al día de hoy no tenemos una legislación en cuanto a modificación genética, ya no vamos a hablar ni siquiera de la eugenesia. O sea, no tenemos pues sí, una legislación en cuanto a modificaciones genéticas humanas, como por ejemplo terapias génicas, pues ¿qué esperamos, no? ¿Qué esperábamos en el siglo anterior, no? Esperamos que esto cambie para bien a partir de este siglo, a partir del año 2020, pero como yo lo veo, es difícil, ¿no? Todavía tenemos un muy largo trecho para andar, ¿no? Si ni siquiera en los primeros mundos estoy seguro que tengan una legislación. Pues evidentemente, o sea, sí, creo que regresaríamos a lo mejor un poquito, no recuerdo si lo mencionamos en el primer episodio, de que la ciencia va rebasando. O sea, últimamente estos 2 siglos, la ciencia rebasa, supera a la legislación que hay vigente, ¿no? O sea, la ciencia y la tecnología van avanzando más rápido que la política, que la ética, que la moral. Y eso obviamente va planteándole retos importantes para transmitir el conocimiento y también para legitimarlo socialmente. ¿Sí? Y aquí es donde podemos abordar un punto importante o el siguiente punto en nuestro itinerario, que es la bioética, ¿no? La bioética, esa es, bueno, es materia, bueno, nosotros ahí que estuvimos en estas carreras, es parte, ¿no? La bioética. En las Y carreras de ciencia, precisamente, y claro. abordas el tema, ¿no? De la eugenesia Sí, también. efectivamente. De la eugenesia, de las modificaciones genéticas en todos los aspectos, ¿no? Desde el medio terapéutico hasta los mejoramientos, como ya lo habíamos dicho, de algunas razas de vegetales o de animales para consumo humano. Sí, y hablando de la bioética, pues evidentemente hay un debate, ¿no? Tenemos por un lado los grupos transhumanistas, ¿no? Que consideran que debería de haber un amplio rango de mejoras y que deberíamos de ser libres o que debería de haber libre albedrío de elegirlas si queremos implementarlas o no. Y por el otro lado serían los grupos bioconservadores que piensan que no se debería de alterar la esencia humana, ¿no? Eh, Creo que es también un tema de lo que sería la biopolítica, ¿no? Y de la propia filosofía, considerando los aspectos como la naturaleza humana, la identidad personal, entre otros, ¿no? Entonces, es un tema que, como mencionábamos cuando estábamos desarrollando el episodio, es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Es un debate complejo, pero que al mismo tiempo invita a que suba de nivel. Es muy polarizado, como dices, es un programa, es un tema divisorio
Yo lo llamaría más bien polarizado entre los tecnofóbicos y los tecnofanáticos. Aquí tengo ciertas diferencias o ciertas características de estos dos grupos, ¿no? Los tecnofóbicos dicen, consideran que la naturaleza es algo sagrado e intocable y que el genoma es la clave inequívoca de nuestra identidad. Consideran que, bueno, y por otro lado están los tecnofanáticos, que consideran que no hay nada intocable en la naturaleza, ¿no? Ellos hablan del mejoramiento genético de una manera más pragmática, digamos, en cuanto a fecundación extrauterina, conservación de ovocitos pronucleados, diagnósticos prenatales, terapias génicas germinales o incluso la ingeniería genética de mejora, ¿no? Son un montón de técnicas actuales biotecnológicas que ya se pueden llevar a cabo, pero pues sí es importante dilucidar una línea divisoria entre los dos extremos, porque creo que pues está muy polarizado, o sea, es muy polarizado el tema. No está bien o no es correcto, hablando en términos éticos o bioéticos, irse por ninguno de los dos extremos. Por un lado, los que dicen que no, que el genoma es intocable, que así nos hizo Dios y que es algo que tiene que ser inalterable y así nos tenemos que morir. Por otro lado, pues tenemos a estos fanáticos. De los bebés a modo, por ejemplo, ¿no? De quiero que tenga los cachetitos más grandes, o que quiero los ojos azules, o que, no sé, ¿no? O sea, varias características a lo mejor que pudiéramos considerar banales, ¿no? Sí, entonces, y la moral aquí juega un papel muy importante, porque a lo mejor, Charlie, lo que para ti puede ser algo intocable o algo que, bueno, es que aquí para mí la línea está muy definida, tal vez para mí no, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este problema de la bioética, pues es profundo, medular. Profundo. Sí, claro. Sí, en este tema. Hay ciertas ventajas y desventajas en el mejoramiento genético. ¿Tú cuáles dirías que son algunas ventajas de la eugenesia? Hablando como eugenesia, no solamente del mejoramiento de las razas, como ya lo hemos platicado, de las razas de las razas vegetales o de las razas animales, hablando ya del ser humano. Creo que uno de los puntos positivos que podría traer la eugenesia es precisamente la parte de lo que mencionamos, de lo que se mencionaba como la eugenesia negativa, ¿no? De quitar, ¿no? O de eliminar enfermedades, ¿no? Que sabemos que tienen un origen genético, que pudieran ser evitadas. Claro, eso traería a lo mejor una consecuencia secundaria, ¿no? Que sería el aumento de la población. Sí. Pero estas consecuencias secundarias, estamos hablando no solamente de eugenesia o de tratamientos génicos, estamos hablando de la medicina, ¿no? Sí, claro, o sea, de la medicina, y que es con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, no se trata, creo, tampoco de un tema discriminatorio, sino simplemente de un tema en el que, bajo el principio de, bueno, si sabes y lo puedes evitar, pues ¿por qué no hacerlo, no? A lo mejor. Yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva médica. Y hay aquí un punto importante. Hay dos tipos de modificaciones o mejoramientos genéticos. Por un lado están los mejoramientos somáticos y por otro lado están los mejoramientos germinales. Los somáticos, como sabemos, se enfocan únicamente al individuo y los germinales se enfocan a la descendencia. Entonces ese es un punto muy importante porque a lo mejor algunos transhumanistas dirán, pues bueno, tú haz lo que tú quieras con tu cuerpo, ¿no? Y ahí es donde puede entrar este tipo de modificaciones genéticas. Pero, ¿qué derecho tiene uno? Y esta es una duda filosófica. ¿Qué derecho tiene uno de decidir sobre el otro, sobre su generación, sobre su hijo? En mi opinión, creo que tendría todo el derecho, ¿no? Simplemente desde la elección de la pareja, ahí ya estás haciendo una elección. Número 1, la elección de la pareja. Número 2, la educación que le estás dando a tus hijos. Me parece que es exactamente igual de importante. La ideología que les inculcas. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Incluso en el... Ya lo comentábamos, ¿no? En el mundo animal, ¿no? También ocurre. O sea, es deliberadamente, ¿no? De mezclarse con los individuos que tú consideras que pueden procrear una mejor descendencia.
Y ahí sí estamos hablando de algo natural, de algo que sucede en la naturaleza y ha pasado a lo largo de los siglos, ¿no? A lo largo de millones de años, ¿no? Que los seres o los machos buscan aparearse y las hembras buscan machos para aparearse, pues que tengan características físicas que los hagan más aptos para la sobrevivencia, ¿no? De eso es de lo que nos hablaba Darwin. Entonces, pues si nosotros a día de hoy tenemos estas herramientas para poder hacer lo mismo de otra manera, ¿qué es lo que sería o cuáles serían las desventajas? ¿Qué de malo habría en ello, Charlie? ¿Tú qué crees que es lo que piensan estas personas? Yo, antes a lo mejor de empezar con ese punto, me gustaría preguntar, Sí. ¿estamos seguros de que ya existen esas tecnologías? O sea, de que ya se pueden implementar. O sea, yo no sé, o sea, sabemos que el CRISPR-Cas, la edición de genomas, tiene un potencial bastante fuerte, a lo mejor para el mejoramiento genético humano, pero no sé si ya está demostrado que sí se puede, creo que sí, ¿verdad? Hay algunos, ¿cómo se dice? Hay ¿Ejemplos? leyendas urbanas, diría yo, Leyendas. ¿no? En China, ¿no? En China, exactamente. Cuéntanos, ¿qué pasó en China con Bueno, a ver, estas personalidades? alguna vez estuve leyendo, ¿no? Esta nota, ¿no? De que parece que hubo un investigador Ujú. que a través de edición de genomas, obviamente esta fue la eugenesia que mencionabas, de embriones, Así es. en el que deliberadamente modificó el genoma para que la niña que iba a Ajá. nacer fuera inmune al VIH. Así es. Eh, no sabemos, ¿verdad? O sea, sabemos que, bueno, como dices, fue a lo mejor una leyenda urbana. Sabemos que pasó, sabemos que la niña nació. Lo que no sabemos es dónde quedó el investigador que hizo eso. Para puntualizar, He Jiankui fue condenado a 3 años de prisión por un tribunal chino. Su trabajo fue ampliamente criticado por la comunidad científica internacional. Expertos como Kiran Musunuru lo compararon con crímenes de guerra, y otros expresaron preocupación por la falta de ética y seguridad en sus experimentos. A pesar de la condena y las críticas, hay opiniones divididas sobre si debería tener la oportunidad de continuar su carrera científica. Algunos expertos, como David Baltimore y Fyodor Urnov, se muestran firmes en su oposición a cualquier futuro experimento relacionado con la salud humana. La identidad y el estado de salud de las gemelas, así como de una tercera niña nacida en 2019 de otro par de padres, se mantienen en secreto. Actualmente reside en Pekín, donde ha establecido una nueva organización sin ánimo de lucro enfocada en enfermedades raras. Exactamente. Y eso es lo que lo convierte en una leyenda urbana, porque pues no es rastreable. En una leyenda urbana y en un tabú. Porque también fue un tabú. De hecho, la eugenesia precisamente es un tabú. Creo que ese es el mejor adjetivo o la mejor descripción que puede tener, como un tabú. La gente no se atreve a hablar de ella. No se atreve a hablar de eugenesia. No. Es como el elefante blanco que está ahí parado, ¿no? Y los científicos tampoco. Sí, ¿no? Porque está en entredicho su profesionalismo, su ética, ¿no? Entonces, pues el emitir una opinión desde el escalón de la ciencia es complicado y puede llegar a tirar Tu carrera. toda la carrera de X o Y científico, es cierto. ¿Y por qué crees que sea? Por ejemplo, yo veo, o sea, ya lo mencionábamos, ¿no? ¿Por qué cambió la forma de pensar, ¿no? Creo que un punto importante fue la Segunda Guerra Mundial, Ujú. ¿no? Los nazis. Sí. Están los famosos experimentos de Mendeleev, ¿no? Corrección, el nombre es Josep Mengele. Que jugaba con este tema de la eugenesia, Sí. con la genética, para crear una raza pura, ¿no? Igual habría que investigar un poquito más, podríamos hacer un capítulo de él, ¿no? Como una secuela de este episodio, para hablar específicamente en qué consistían sus experimentos. Así es. Y si eran ciencia o pseudociencia también, ¿no? Porque pudiera ser que también pudieron haber caído algunas cosas en pseudociencias, ¿no? Pues es que estaban experimentando, Exactamente. ¿no? Y experimentaban con todo, desde hipnosis, ¿no? Hasta
otro tipo de prácticas un poco menos éticas. Y lo que iba a decir aquí precisamente es de que creo que, como mencionábamos, a lo mejor hablar de este tema sería un golpe duro para cualquier investigador, ¿no? Sí, ¿no? Imagínate un científico renombrado que esté a favor, no digo que esté a favor de lo que pasó en ese contexto histórico, Claro. pero que esté a favor de la modificación genética para X o Y cosas, ¿no? Ujú. Para eliminar, no sé, enfermedades somáticas como, no sé, la trisomía 21, ¿no? Por ejemplo. O para eliminar eh, la proclividad, si es que existe esa palabra, pues para adquirir algunas enfermedades de índole infeccioso, ¿no? Yo no veo que tuviera algo de malo, pero también se puede utilizar, como bien lo hemos sabido y bien lo hemos comentado, la ciencia se puede utilizar tanto para el bien como para el mal, ¿no? Entonces, pues hay gente que no quiere ni siquiera acercarse a hablar de esos temas, pues por temor desafortunadamente, al qué va a decir la sociedad de esa persona, ¿no? Y ya también veremos cómo nos van los comentarios que tengamos, ¿no? Sí, sí. Ojalá sean muchos. Ojalá sean muchos. Buenos o ojalá malos, sean muchos. todo es bien. Queremos bien escuchar su recibido. opinión. Es Queremos correcto. escuchar su opinión, queremos que comenten. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la eugenesia? ¿Creen que debería de ser solo con fines médicos o creen que debería de ser una tecnología abierta para cualquier tipo de modificación? En este contexto, justo lo que estás preguntando y estás instando a la gente a responder, pues creo que en el esfuerzo por mejorar la situación social actual del país y del mundo, creo que el diseño, eh, el ¿A diseño modo? a modo, eh, es una muy buena herramienta para eliminar este tipo de enfermedades, para mejorar la salud. Y no solamente eso, sino para también dotar de características em, eh, físicas. Y me refiero a físicas no en cuanto a musculatura, en cuanto a altura, en cuanto a peso, en cuanto a los ojos. Me refiero más en cuanto a la, ¿cómo le puedo decir? En cuanto a la inteligencia, en cuanto a la resolución de problemas, ¿no? Si bien es cierto que hay gente que tiene mucho más facilidad para hacer cálculos matemáticos, para desarrollar arte, esto también se puede mejorar, se podría mejorar tarde o temprano. ¿Tendría alguna implicación ética esto? Pues yo creo que en sí el tema de eugenesia siempre va a ir de la mano con el tema de la bioética. Eh, ¿Qué te puedo decir? Cuando estábamos armando también este episodio, valga la redundancia, ya que lo dije como 30 Sí, veces, sí. mencionamos eso, ¿no? De, bueno, y si en algún momento empezamos a hacer, o bueno, empezamos a tener humanos que empiezan a superar en inteligencia a la media poblacional, ¿cuál va a ser la implicación de eso, no? Porque ya existe una diferencia, ¿no? Eh, económica, social, hay segregación social, ¿no? Por temas económicos, por temas culturales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando realmente esas diferencias sean biológicas? Aquí hay algunos puntos importantes. Para que se familiaricen un poco más con el tema, les recomendamos una película que se llama Gattaca, donde hablan precisamente de este tipo de prácticas, de eugenesia en particular, y de esta segregación social, ¿no? Es muy, muy interesante. Creo que es de las películas basadas en ciencia, mucho más apegadas a la realidad que muchas otras que podríamos mencionar, ¿no? Entonces es una muy buena recomendación. Esto que estás diciendo de la segregación, o sea, la diferenciación entre un sujeto modificado y un sujeto, digamos, que fue o que nació de manera normal, de que nació de una manera, este, Pues natural, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, pues es que nacen de manera natural, ¿no? Todas las dos personas, pero digamos que su proceso fue tradicional. ok. ¿No? Que no hubo ninguna otra mejora genética que la de la selección de otro ser humano con el cual quieras procrear, ¿no? Va a haber mejoramientos en cuanto a, pues que esta persona no se va a enfermar. Esto lleva implicaciones sociales, implicaciones laborales,
¿no? Yo como patrón, pues ¿qué voy a querer, ¿no? Yo voy a querer a alguien que no se me enferme, yo voy a querer a alguien que si necesita el trabajo de cierto esfuerzo físico, pues que tenga esas características, ¿no? Hablando particularmente del ámbito militar, pues también ahí hay otras implicaciones. Imagínate a soldados genéticamente modificados. Para esto también hay otra recomendación. No sé si te suene el nombre de Metal Gear. Metal Gear, Halo. Halo Halo. también son soldados modificados genéticamente, ¿no? Exactamente, donde son más certeros, son más veloces, tienen mayor resistencia a las temperaturas, no se fatigan. Incluso, que bueno, no, a ver si no me cuelgan, pero la historia a lo mejor de Metal Gear no la conozco a cabalidad, pero sí conozco la de Halo, ¿no? Y pues sí, ¿no? En algún momento a lo mejor no es como que se centre en eso, evidentemente, el videojuego, ¿no? Ujú. O los libros más bien, ¿no? Sí. Pero sí existe a lo mejor, a pesar de que están puestos en el 2500 y algo, sí existe a lo mejor este cuestionamiento, ¿no? De por qué hicieron eso. ¿Por qué hicieron modificaciones genéticas a humanos para crear super soldados? Claro, el cuestionamiento no es tanto porque pues, son los que terminan salvando a la humanidad, ¿no? Ujú. Alerta de spoilers, ¿no? Para quien no lo haya jugado después de 20 años que salió, pero bueno. Entonces, sí, pues sí puede provocar esa segregación, ¿no? Y son las preguntas que se quedan abiertas en la discusión. Obviamente, más adelante, ¿no? Más adelante, cuando a lo mejor sí existe esa posibilidad de realizar ese tipo de mejoras. Y a lo mejor eso llevará unos cuantos años más, ¿no? Claro. Pero, ¿qué me dices, Charlie, de, pues cuando se trata tal vez de salvar una vida utilizando técnicas biotecnológicas, ¿no? Ahí la cosa cambia, ¿no? Claro. Lo que habíamos platicado, o sea, somos dueños del futuro de nuestra descendencia. Digo, a fin de cuentas, antes de las 12 semanas, legalmente el embrión no es una persona, ¿no? Y biológicamente hablando, pues ni siquiera lo sería en potencia, ¿no? Ahí, ¿qué implicaciones éticas hay el modificar a ese conjunto de células que ni siquiera podríamos decir que es un ser humano en potencia? Podría ser cualquier cosa. Es decir, puede llegar a lo mejor a los 9 meses, puede llegar a término el embarazo, y al mismo tiempo podría, por ejemplo, podría llegar a dividirse en dos estas células, en gemelos idénticos, homocigóticos, o en un tercer caso, podría llegar este embarazo a ser un embarazo molar. El embarazo molar es pues digamos que es un tumor benigno que se desarrolla en el útero a causa de un embarazo no viable. Entonces, a partir de esas 12 semanas, se puede convertir y puede ser cualquier cosa. Nosotros tenemos, por un lado, la posibilidad, pues sí, la posibilidad de poder modificar ese conjunto de células, y por otro lado, tenemos la obligación moral de hacerlo. Creo que eso es una buena pregunta. Sería bastante, a lo mejor, profundo ponernos a analizarla porque repito, o sea, y como hemos dicho ya varias veces, es un tema que tiene varios contrastes, varias aristas. Evidentemente cuando lo pones desde la perspectiva de vida o muerte, ¿no? Creo que por naturaleza la decisión parece obvia, ¿no? Pues hay que salvar la vida, ¿no? Hay que procurar la vida y hay que protegerla. Cuando hablamos a lo mejor en otras instancias, en otras situaciones, va a depender yo creo que mucho de la cultura, de las ideologías y de la forma de pensar que tengan las sociedades donde se quiera implementar este tipo de técnicas. O sea, como dijimos, la ciencia se puede usar para el bien y para el mal, ¿no? Entonces, creo que va a ser un tema o va a ser una cuestión que va a recaer mucho en la forma de pensar que tenga esa sociedad hacia esas tecnologías. Sí, sí, sí. Y regresando un poco a lo que decías de la segregación. Hablabas también de las diferencias económicas, porque si bien es cierto que pues
pues las técnicas ya están, ¿no? La ciencia, las herramientas están ahí de manera potencial. Pero ¿quiénes van a poder acceder a este tipo de herramientas y este tipo de terapias? Exactamente, ¿no? Y obviamente, como mencionábamos, va a ser muy probablemente, si llega a pasar, va a ser de inicio algo regulado por la propia economía, por el propio mercado, ¿no? Uh-huh. Como tú mencionabas. Va a ser algo que, pues, quien tenga el dinero y quien tenga los recursos, pues va a acceder a esa tecnología. Muy probablemente después se democratice más. Claro. Va a haber protestas, va a haber efectivamente esta queja, este malestar de diferencia ya no nada más de clases, sino diferencias biológicas. Y esto sí puede sonar muy cruento a lo mejor al principio, pero ¿qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa actualmente con las vacunas? Cuando sale una vacuna nueva, solamente la gente que tiene la posibilidad económica y social de tener acceso a ellas son las personas que van a evitar estas enfermedades. Las personas más vulnerables, pues lamentablemente en muchos de los casos pues van a morir a causa de estas enfermedades. Y es lo mismo que va a pasar, o en mi opinión es lo mismo que podría pasar con estas terapias génicas, ¿no? Y es a nivel social y a nivel geopolítico, ¿no? Sí. Porque bueno, también ahora con lo del COVID, ¿no? Uh-huh. Salieron las vacunas y pues los primeros países, pues fueron los países que tenían a las farmacéuticas. Sí. Y fueron los primeros países en que vacunaron a su gente, ¿no? A lo mejor la democratizaron, pero nada más la democratizaron de manera localizada dentro de su territorio. A los países que no tenían, que no tenían o no tienen acceso a la investigación, a la ciencia también, que por eso es importante que los gobiernos inviertan en ciencia, pues quedaron rezagados, ¿no? Y estaban a merced de lo que dijeran los que sí tenían las vacunas, ¿no? Y hubo opiniones muy divididas. Uh-huh. Había gente que decía es que las vacunas las están, pues las están, ¿cómo se dice? Monopolizando uh-huh. los países primermundistas, uh-huh. pero pues bueno, sí. Todo tiene un porqué, sí. ¿no? Pues si ellos fueron los primeros que hicieron los estudios y los primeros que desarrollaron las vacunas, pues creo que en cierta manera es justo que pudieran pues utilizarlas en su propio país en primer lugar, ¿no? Entonces, pues esto creo que tarde o temprano va a suceder, ¿no? Y hay que estar preparados, hay que hablar del tema, como hay que hablar de todos los temas, no hay que cerrarnos ideológicamente por temas morales o por temas de miedo, porque esto, pues el futuro nos va a alcanzar y el futuro nos está alcanzando, Charlie. Hablábamos en algunos episodios anteriores de la energía nuclear. Antes también era un tabú. Y ahorita cada vez más están abriendo los países, incluso los países de tercer mundo, a este tipo de tecnologías. Entonces, inevitablemente, como te decía, la ciencia y el futuro nos va a alcanzar y tenemos que estar preparados para ello. Y que ya nos han alcanzado. O sea, nos ha alcanzado en otras cosas, ¿no? Y que, como dijimos, va superando, va avanzando más rápido de lo que está respondiendo la política o la sociedad, ¿no? Los avances van más rápido de lo que estamos a lo mejor discutiendo y buscando llegar a un consenso sobre ello. Y lo hemos platicado también. ¿Por qué? O sea, ¿por qué avanza más rápido la ciencia que la moral? Pues porque no se habla de ella, ¿no? Porque, número uno, no se hace. No se hace ciencia en muchos países. ¿Cómo quieres que se hable de ciencia en otros países donde no se hace? Y que no es un tema de interés para la mayoría de las personas. Y es comprensible, ¿no? Es comprensible que haya temas sociales más importantes, tal vez, que tratar antes de abordar el tema de las terapias, ¿no? Pues el problema de la educación, el problema de la economía, el problema de la seguridad. Pero pues creo que todo esto va de la mano, ¿no? No podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra. Así es. Entonces... Pero pues bueno, mi estimado Daryl, yo creo que es un tema que podemos estar aquí toda la noche debatiendo. Sí. Creo que a lo mejor déjenos en los comentarios si les gustaría que hiciéramos a lo mejor una secuela de este programa.
hablando a lo mejor del tema específico, del caso específico de los nazis, Ujú. ¿no? De qué se estuvo haciendo, ¿no? Y cómo impactó pues estas actividades, este contexto histórico en específico, con el tema de la eugenesia. Así es. Sí, déjenos en los comentarios todo lo que quieran saber, si tienen alguna duda, síganos en nuestras redes sociales, las vamos a poner por aquí. Abajo, acá abajo. Por aquí, Acá abajo. por allá. Y bueno, ya en la edición aparecen por acá, ¿no? Pero no importa. No importa, el chiste es que nos sigan, ¿no? Pues sería todo. Sería todo. Muchas gracias. Esperamos que les sigan gustando los programas. Déjenos sus comentarios. ¿Qué les gustaría de lo que habláramos? ¿Qué les gustaría que habláramos? Perdón. Y pues que tengan una linda noche. Hasta luego.